nombre soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a su programa de Logos Publicaciones, charlando entre amigos. Y seguimos aquí, Wilson, con el tema de Apocalipsis capítulo 2, la segunda parte del video. Exactamente, Luis, así llegamos a la cuarta iglesia de Apocalipsis. Este es interesante, ya vimos las primeras tres y hoy promete estar más que interesante con una fascinante interpretación de lo que tiene que ver con el mensaje a la cuarta iglesia del Apocalipsis, ¿no? Entonces, Luis, aquí de fondo, como te das cuenta, tenemos ese templo, esa pirámide aquí justamente en Chichen Itza o Chichen Itza, justamente donde tenemos todo lo que es la parte de las ruinas mayas allí en la zona de la península de Yucatán y realmente pues una experiencia arqueológica histórica también muy interesante, muy especial, realmente muy bonito, Luis, de ir a conocer toda esa parte y lo tremendo de lo que era la idolatría de esta cultura maya, ¿no? En su momento, allí donde se hacían los sacrificios humanos y donde se tenía todo ese tipo de reuniones para que, por cierto, hasta el día de hoy se tienen, mucha gente viene de diferentes partes de la tierra a estar en algunos de los días en los cuales allí en ese templo, hasta la actualidad, la luna o el sol se ponen de cierta forma y se ve una serpiente, la serpiente emplumada, que era el dios de ellos, ¿no? Entonces es algo muy interesante, pero bueno, hoy vamos a hablar de algo diferente también, Luis. Y pues quería también saludar a algunos de nuestros amigos y compañeros que han estado siguiendo las temáticas y pues agradecerles a ellos por seguirlo haciendo, por sus saludos, por sus comentarios. Esperamos que hoy también puedan darnos también ese like, que nos marquen con ese pulgarcito arriba y que puedan también hacer esas preguntas de rigor, porque sabemos que esto es un estudio extraordinario. Así que, por ejemplo, Luis, quiero saludar de manera especial a algunos amigos en la zona de Nueva York, en la zona aquí de Kissimmee, allí donde está la zona especial de Disney. Allí tenemos a varios amigos que nos han estado siguiendo, incluyendo algunos líderes y pastores del área, así que a ellos les mandamos nuestro saludo especial, al igual que también en la zona de Miami y en la zona de West Palm Beach, así que a esos amigos allí que nos han estado siguiendo, que nos están acompañando, un saludo más que especial también, y también a otras comunidades en Colombia, justamente a ellos también saludarlos por este medio, Luis. ¿Qué tal si tenemos una palabra de oración y comenzamos entonces, Luis? Perfecto. Oremos. Maravilloso Dios, gracias damos por ese privilegio que nos otorgas de estar aquí aprendiendo de tu palabra. Permite que al abrirla podamos aprender de la misma y poder captar esas enseñanzas que nos permiten entender que tu palabra es maravillosa, que tu palabra es extraordinaria y que tiene un mensaje profético para todas las edades, para todos los tiempos, las épocas y también para nosotros hoy. Así que bendice los hogares de las personas que van a estar siguiendo esta transmisión y permite, Señor, que con tu ayuda podamos ir conociendo y capacitándonos para entender la revelación tuya, la del Señor Jesucristo, a través de este libro especial del Apocalipsis. En tu nombre, Señor Jesús, lo pedimos todo. Amén. Bueno, el video número 1, que es el que
que he estado corriendo más ahorita, ha generado bastantes seguidores, gracias a Dios, ya lleva bastantes vistas. Y bueno, les agradecemos a todos los que nos ven por el apoyo, ¿verdad? Hay mucha gente que nos apoya de diferentes maneras. Hay mucha gente que, no sé, le da miedillo dar el comentario o algo así. Sin embargo, me lo hacen a través de WhatsApp, muchos seguidores. Y bueno, les agradecemos a ellos por mirar el video, por compartirlo. Y bueno, ya saben que suscribirse es totalmente gratis, ¿verdad? No le van a cobrar a usted absolutamente nada por eso. Simplemente es para recordarles a ustedes cada vez que hay un video nuevo, pues ahí YouTube les va a recordar a todos nuestros suscriptores que ya hay un nuevo video. Le comentaba a Wilson antes de empezar la grabación de que hay mucha gente, y bueno, ya estamos en el libro de Apocalipsis, pero bueno, hay mucha gente que quiere todavía un poquito más de detalles o quisiera hacer algunas preguntas, ¿verdad? Que son entendibles. Muchas veces pues, hay gente que nos preguntan las cosas, pero bueno, responder a través de un video o a través de un mensaje es un poquito complicado. Exacto. Entonces, lo que he ideado, pues, todos aquellos que quisieran, ¿cómo se llama? Tener unas clases privadas, ¿verdad? De escatología, de todo lo que es profecía, pues contacten conmigo a este número de WhatsApp que está ahí en pantalla o a través de este correo también electrónico. Y entonces ahí, con mucho gusto, nos ponemos en contacto. Tengo un curso que va a durar por lo menos unos 3 meses, ¿verdad? Que es todo lo que es el contexto histórico de Daniel. Lo vamos a enfocar en Daniel, todo el contexto histórico, el contexto lingüístico del libro, Oh, ¿verdad? wow, fascinante. Todo eso, ¿verdad? Y vamos a analizar de nuevo Daniel capítulo a capítulo, versículo al versículo, pero todavía con más profundidad de la que podemos dar en un video, porque no podemos dar tantos detalles, porque No, claro. y tenemos un tiempo limitado y si no los videos se hacen un poco largos. Y lo importante, Wilson, es que la gente puede preguntar, ¿verdad? Exacto. Y uno Y puede Luis, ¿esto responder de sería de una qué vez. días a qué días, Luis, para que la gente Sí, se vaya haciendo cualquier la... cosa van a ser de lunes a jueves, que va a ser de mucha ayuda para muchas personas. Ahora, esto no está restringido para Costa Rica, puede ser desde cualquier latitud, ¿verdad? Porque los cursos van a ser Exacto. a través de Zoom. Entonces, eso es una gran ventaja. Y Excelente. recuerden también que todo este material lo encuentran en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que escrito por mí, Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, que es parte de la trilogía La solución divina al problema del pecado, que consta de dos verdades ocultas, el comentario completo de Daniel y el comentario completo de Apocalipsis. Y si gustan ayudarnos con alguna colaboración, pues ahí van a aparecer entonces en pantalla los enlaces de PayPal y también el enlace de Wise que también estamos utilizando. También abajo en la caja de descripciones, ahí van a aparecer los enlaces. Y bueno, vamos entonces a iniciar el tema de hoy, Wilson, que bueno, esa es como dijiste antes, bueno, va a ser la secuencia del capítulo 2. Claro que sí. Sería entonces la cuarta iglesia. Habíamos anteriormente visto las tres primeras y bueno, estamos entonces con la iglesia de Tiatira. Y Tira, sí, correcto. vamos como siempre a analizar qué es lo que significa Tiatira. Tiatira significa sacrificio de penitencia, porque este es un periodo de mucha persecución. El mensaje a Tiatira, versículo 18 en adelante del capítulo 2 de Apocalipsis nos dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como el llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.
y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este periodo, Wilson, va del año 538, la famosa fecha, ¿verdad?, que da inicio a ese periodo de 1260 años, que ya hemos analizado cuando vimos precisamente Daniel, ¿verdad?, en Daniel capítulo 7. Capítulo 7, correcto. Pero Cuerno en pequeño. Apocalipsis vamos a ver, la verdad, cuando lleguemos también a Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13, porque estos 1260 años aparecen solamente en Daniel y Apocalipsis, ¿verdad? Sí es. Y Sí es. aparecen de diferentes maneras, aparecen como 42 meses, aparece 3 años y medio, tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, es muy interesante ese periodo y es un periodo que vamos a ir viendo a cada rato porque ese periodo es muy importante. Entonces, este Claro. periodo de Tiatira va a abarcar el periodo histórico de la iglesia desde el año 538 hasta el año 1517. El año 1517 también es un periodo o una fecha muy importante, Wilson, porque es el inicio de la reforma protestante por medio de Lutero, ¿verdad? Correcto. Exactamente, el año 1517. 1517. Ujú. En el 2017 se cumplieron, por cierto, los 500 años 500 añitos, así es. de la reforma esa, que por cierto sucedieron ahí cosas lamentables, pero bueno, ya hemos visto algo de eso cuando analizamos precisamente el libro de Daniel, ¿verdad? Ujú, exacto. Entonces, bueno, de todas las ciudades de la provincia romana de Asia Menor, Tiatira, específicamente Wilson, era la que tenía mejor manufactura, ¿verdad? Y esto es muy interesante porque esta manufactura estaba organizada por medio de una especie de sindicatos, ¿verdad? Mm, Pero de los sindicatos, los más poderosos eran los sindicatos de los teñidores de telas y de los artesanos de cobre. Estos eran los sindicatos más importantes de Tiatira. Y de los textiles, lo más preciado que había allí en Tiatira era precisamente la púrpura, ¿verdad? La teñido de púrpura, púrpura. y era lo que utilizaban la realeza, ¿verdad? La gente muy importante. Era una tela muy, pero muy buscada. Y vamos a ir un momentico, Wilson, al libro de Hechos, el capítulo 16, el versículo 14, porque ahí nos vamos a encontrar con una mujer muy famosa en el libro de Hechos. Se menciona así rápido, pero bueno, fue una mujer muy importante que precisamente vivía en Tiatira y se dedicaba a esto de las telas de púrpura, ¿verdad? O púrpuras. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ok, entonces ahí tenemos o confirmamos que precisamente esta era una, vamos a decir, una manufactura, una fabricación muy importante de esta ciudad, ¿verdad? Eran telas carísimas, me imagino yo, Wilson, que esta mujer tenía cierto estatus, ¿verdad? Porque no cualquiera Sin se duda. dedicaba a eso, ¿verdad? Pero incluso ella a través de ese trabajo, pues también soportó o ayudó a la iglesia del Señor.
Y bueno, Exactamente. hablando de estas telas, Wilson, ¿dónde escuchamos nosotros a una mujer en Apocalipsis que se vestía de este color y con estas telas? Mm, ¿Verdad? Apocalipsis 17. Apocalipsis 17. Ahora, esto es muy Ujú. importante porque en este periodo de Tiatira vamos a ver a esa mujer de Apocalipsis 17, ¿verdad? Ok. Pero vamos a ver solo ciertos detalles, pero llama mucho la atención cómo ya se va haciendo la conexión, ¿verdad? Con esta mujer, que ya hemos dicho que esta mujer no es otra que un sistema religioso, ¿verdad? Que aparece muchísimas veces precisamente en el libro de Apocalipsis, pero ya también es mencionada desde el libro de Daniel. Ujú. Bueno, en Apocalipsis 2:19, Wilson, vamos a leer Apocalipsis 2:19 un momentico. Perfecto. Nos dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Bueno, aquí en Apocalipsis 2:19 específicamente se nos está describiendo a los albigenses y valdenses. ¿Ok? ¿Verdad? Son dos, no son pueblos, vamos a decir, son dos, ¿cómo diría Comunidades, Wilson? Son dos movimientos, comunidades, ¿verdad? Religiosos, movimientos. ¿verdad? Ujú. Y que Exacto. en esta época de tantas tinieblas y peligros que representa Teatira se mantuvieron firmes en la verdad. Y fue ejemplar la fe de ellos, ¿verdad? Y son elogiados precisamente en este versículo. Cuando uno quiere ampliar sobre este tema, el libro que nosotros recomendamos es El conflicto de los siglos, precisamente, porque ahí está la historia completa de lo que hicieron, entre otros, estos dos movimientos. Esta gente, según narra la historia, vivieron en un momento en que la Biblia era prohibida. Así es. Ellos tenían que hacer copias a mano y de esa forma era que distribuían la palabra del Señor en la ciudad. Ellos vivían en las montañas y solo bajaban a la ciudad a compartir la palabra. Pero estamos hablando, Wilson, que era en una época en que no existía ni siquiera la imprenta, porque la imprenta va a surgir precisamente después de 1517 o a partir de 1517, ¿verdad? En esas épocas cuando se comienza o comenzó Martín Lutero a traducir la Biblia Claro. a su idioma, ¿verdad? A su idioma moderno. O moderno en aquella época, ¿verdad? Porque la Biblia Claro. solamente se podía conseguir en latín o en lenguas muertas, ¿verdad? Lenguas que ya Correcto. nadie hablaba. Pero los valdenses y los albigenses les tocó un momento en que los ejemplares de la Biblia o de cualquier otro libro eran escritos a mano. Y a Así es. mano ellos tenían que copiar y arriesgarse a ir a la ciudad, porque si eran agarrados con un pedacito de papel escrito con la palabra del Señor, y eso era pena de muerte, ¿verdad? Y Y entonces, algo interesante, Luis, es que quienes prohibían esto no era gente por allá de otra cultura, de alguna civilización remota, tenía que ver con los mismos cristianos de la época, de la iglesia popular de la época, en este caso era la iglesia católica romana. sí. Entonces, increíble que era la misma iglesia cristiana la que perseguía a grupos como los valdenses y albigenses por estar tratando de detener partes de la escritura y distribuirlas para dárselas a conocer a la gente. Esto es algo que realmente impacta porque uno esperaría todo menos de que fuera de parte de la propia iglesia llamada cristiana esa persecución, ¿no? Sí, los mayores enemigos de la verdad, parece mentira, pero han sido los que se llaman cristianos, ¿verdad? Lo que pasa es que son cristianos entre comillas, porque si Ujú. fueran cristianos de verdad no harían las cosas que han hecho, ¿verdad? Porque Así es, ahora sí hay persecución y hay muchas cosas ahí de parte por ejemplo, y la iglesia cristiana a nivel general, ¿verdad? No vamos a hablar ahorita de estas épocas modernas, sino a nivel general en la antigüedad, siempre fueron perseguidos principalmente por aquellos que se llamaban también cristianos, ¿verdad? sí, 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 es increíble.
y precisamente en el periodo de los 1260 años, ¿verdad? Ahora bien, Wilson, el periodo de Tiatira representa gran parte del periodo de los 1260 años. No lo abarca todo, Claro, pero abarca una parte bastante importante. bastante, sí, señor. En este capítulo nosotros vemos aquí a una Jezabel, una mujer llamada Jezabel. Ok, esta mujer Jezabel es un personaje del Antiguo Testamento. Si querés, Exacto. Wilson, ahí nos explicas más o menos, porque hay mucha gente que yo sé que ha oído la historia de Jezabel, otros no la conocerán, pero ¿qué podemos decir de la Jezabel no simbólica, sino de la verdadera La Jezabel que histórica. aparece en la historia? Correcto. Bueno, nos está haciendo referencia a un personaje funesto en la historia del pueblo de Israel, allá del tiempo del profeta Elías. Justamente Jezabel era la reina casada con el rey de Israel y fue, repito, en la época del gran profeta Elías, ella hizo la vida imposible al profeta, pero también introdujo trajo y plantó y hizo crecer todo lo que fue la adoración a Baal, a Mm, Será y todas estas otras deidades paganas al pueblo de Israel, sí. no solo a la gente extranjera que ya venía con esas ideas, sino que lo inculcó y lo hizo parte de la cultura dentro del pueblo de Dios y como la religión del Estado por mucho tiempo. Una mujer realmente maligna que fue utilizada ampliamente por el Satanás y cuya influencia funesta fue y marcó una época triste en la historia de Israel, pero Dios levantó al profeta Elías para pelear contra semejante influencia y pues está catalogada como una de las peores villanas en toda la historia de la Biblia, ya que trajo toda esta apostasía generalizada al pueblo de Dios de esa época del pueblo de Israel. Y persecución, ¿verdad? Bueno, Persecución a los fieles, como el mismo Elías y todos aquellos que no quisieron adoptar ese sincretismo religioso, correcto. exactamente. Ahora, esta Jezabel que nosotros tenemos en el periodo de Tiatira es una Jezabel, por supuesto, simbólica, ¿verdad? Porque la literal existió en la época del profeta Elías en el Antiguo Testamento. Ahora, vamos un momentico a 2 Corintios 11:2, Wilson. Ok. 2 Corintios 11:2 y vamos a ver, bueno, esto lo hemos dicho muchas veces, pero siempre es bueno repetirlo, que es una mujer en profecía, ¿verdad? Claro que sí. 11:2 nos dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ok, entonces una mujer virgen y pura en profecía representa a la iglesia de Dios, ¿verdad? Ujú, ujú. Pero como esta Jezabel es fornicaria, quiere decir que es una iglesia, pero falsa, que se ha prostituido espiritualmente hablando, ¿verdad? Entonces, vamos a poner un ejemplo de esto, porque esta prostitución espiritual Ujú. pasó, vamos a decir así, a la iglesia del Antiguo Testamento, que fue el pueblo de Israel. Vamos a leer, Wilson, ahí Ezequiel 16, 15 y 16. Y luego vamos a leer el libro de Jeremías, el capítulo 3 y el versículo 20. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron suya eras, y tomaste de tus vestidos, y te hiciste diversos lugares altos, y fornicaste sobre ellos, cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá más. Ok, entonces eso es la iglesia del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, era la esposa del Señor, pero esta esposa se prostituyó, Se ¿verdad? prostituyó. Vamos a ir también a Jeremías, el capítulo 3 y el versículo 20. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Ok, entonces, esta Jezabel representa a una iglesia que en un momento dado estuvo casada
con el Señor, Ujú. pero luego se prostituyó. Cuando entremos a Apocalipsis, el capítulo 17, ahí vamos a tener más detalles. Ahí hay una ramera, ¿verdad? Una prostituta, que es Ujú. básicamente la Jezabel o la iglesia del periodo este que va del año 538 al año 1517. Y bueno, se nos dice que a Jezabel se le dio tiempo para arrepentirse, ¿verdad? Sí, Ahora, ¿cuál es el tiempo que se le dio a esta mujer para arrepentirse? Pues, y básicamente son los 1260 años, ¿verdad? Que van del año 538 hasta el año mil setecientos 390. noventa y ocho, ¿verdad? No vamos ahorita a dar muchos detalles de esto, simplemente, bueno, en el año 538 es, yo digo, Wilson, que es como el inicio de lo que llegó a ser después entonces la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque en ese año fue donde la Iglesia romana se convirtió en un poder político y religioso. Exacto. Y entonces eso es lo que nosotros conocemos como Iglesia Católica. Es un poder político y religioso. A través Tiene, de los papados. Ujú. tiene su territorio, tiene su ciudadanía, tiene sus instituciones políticas e incluso tiene embajadas en otros Ujú. países. Los presidentes, reyes de la tierra, todos quieren reunirse con el Papa en algún momento. Y bueno, esto es política, pero también Exacto. es un poder religioso. ¿Cómo se prostituyó el cristianismo de Roma? Cuando se une el poder religioso con el político. O sea, ¿qué Ujú. fue lo que hizo? Fue desdeñar al Señor por ir tras las riquezas de los gobiernos, ¿verdad? Del mundo específicamente. Ok, Exacto. entonces para entender el simbolismo de Jezabel debemos saber primero, bueno, ya Wilson nos dijo, ¿verdad? Pero vamos a ver específicamente con la Biblia cómo era la Jezabel literal. Entonces vamos a Segunda de Reyes 9:22 para ver qué nos dice allí Wilson. Cuando vio Jorán a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? Ok, entonces lo que vemos aquí es que esta mujer, ¿verdad? Jezabel, la literal, era una mujer de origen pagano. Ujú. Se dedicaba ella a la religión falsa porque dice que era una hechicera, ¿verdad? Y además estaba casada con el poder civil. ¿Por qué? Porque su esposo era el rey Acab de Israel. El rey Acab, exactamente. Entonces, lo que hay aquí es una relación ilícita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Ujú. religión no se puede mezclar con la política. Es algo que Jesús sancionó. Si quieren más detalles de eso, pueden ir al video de, ¿cómo se llama? Perdón, Daniel capítulo 3, ahí está el comentario, ¿verdad? Y ahí nosotros Ujú. tocamos esto, pero bueno, Jesús sancionó eso, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios y no mezclemos las dos cosas, ¿verdad? ¿Qué pasa Exacto. cuando la religión y el Estado son lo mismo? Que se quiere imponer la religión a la gente, no hay libre albedrío, ¿verdad? Y bueno, Exacto. eso ya lo hemos comentado, porque esto mismo fue lo que se dice que hizo el sistema papal en Apocalipsis 17 versículo 1, capítulo, sí, versículos 1 y 2, ¿verdad? Pero bueno, Ujú. ya lo hemos Exacto. comentado eso. Y por cierto, vamos a ver, ya que estamos, ya que lo mencionamos, veamos lo que dijo Jesús en Lucas 20, 24 y 25 sobre esto de mezclar la religión con el Estado, Wilson. Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondieron, dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Si no hay que mezclar las dos cosas, porque si no, ahí nos vamos a meter en problemas, ¿verdad? Pero bueno, a eso, de todos modos, es lo que apunta las profecías que va a suceder y ya. Pues tenemos atisbos de que eso se está dando cada vez Más más, rápidamente, ¿verdad, exacto. Wilson?
Bueno, ya habíamos dicho también que Jezabel era una mujer que derramó sangre inocente, ¿verdad? De los siervos de Dios. Vamos a constatarlo en Segunda de Reyes 9:7, Wilson. Herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Entonces era una mujer perseguidora, la literal. Pero Ujú. la simbólica ya también vemos que hizo lo mismo, ¿verdad? Hizo porque ya está en el pasado. Sin embargo, Claro. esto es otra cosa que alguna gente no sabe, es que esta Jezabel paró por un momento, Mm, pero de acuerdo al marco profético, eso mismo que se hizo durante esos 1260 años, se va volverá. a volver a hacer en un futuro, ¿verdad? Ujú. Y vamos a leer también, Wilson, Lucas 4:20 4:25 y Santiago 5:17. ¿Por qué? Porque aquí nos dice también el periodo de sequía que hubo en la época de Elías, ¿verdad? Del profeta Ujú. Elías, que corresponde al tiempo de persecución que ejerció Jezabel en esa época, ¿verdad? Sobre, no solo sobre Elías, sino también sobre los otros siervos del Señor. El remanente de Dios, Ujú. correcto. Nos dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Entonces fueron 3 años y medio de persecución. Pero vayamos Mm, también a ver qué dice Santiago 5:17. qué interesante que dice los 3 años y medio, ¿no? 5:17, perdón, nos dice lo siguiente. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Ok, entonces estos 3 años y 6 meses son básicamente los 1260 años, día por año, ¿verdad? Que van desde el Profeta. año Ujú. 538 hasta el año 1798, en el cual la Roma papal iba a tener un gran poder y iba a perseguir a los hijos de Dios. De hecho, los persiguió durante mil Exacto. doscientos sesenta años o 1260 días, porque para la gente que no ha visto todavía a Daniel, los días en profecía equivalen a años, ¿verdad? Fueron tres Exacto. años y medio 3 años y medio son 1260 días. ¿Por qué? Porque el mes bíblico, hay que tenerlo esto bien presente, tiene 30 días. Solamente así es. Entonces, estos 1260 días que nos habla las profecías son los 3 años y medio que literalmente fueron los que utilizó Jezabel para perseguir al pueblo de Dios en su época. Es que la Biblia pega por todos lados, ¿verdad? Es increíble. Y Increíble. ya tan acertado el término de Jezabel, ¿verdad? Porque si no, ¿qué otro símbolo hubiera, no sé, No hay mejor, no hay representado mejor. mejor, ¿verdad? A este Exacto. periodo y a esta institución, ¿verdad? Increíble. Sabes, Luis, que eso es lo que me parece a mí tan especial de la palabra del Señor, que Él, primero que todo, como siempre lo hemos dicho, la palabra de Dios se explica a sí misma. Y Ujú. al utilizar estos símbolos en el nivel profético, pues le da una dimensión no solo ya local, sino mundial para tiempos posteriores. Y como lo explicabas, es interesante ver a un hijo de Dios como Elías luchando solito ahí aparentemente, pero con el poder de Dios contra todo un sistema en el cual Jezabel, esa malvada mujer idólatra y esa mujer perseguidora y asesina y fornicaria, pues sencillamente le hizo la vida imposible. Y esos 3 años y medio que registra la escritura, en el tiempo literal, ahora todo eso toma una dimensión profética. Qué interesante, Luis. Realmente la palabra de Dios nos regala esa parte profética desde el ángulo de lo que una vez históricamente aconteció, para que no tengamos ninguna duda y entendamos que esas dinámicas del pasado se volverán a repetir de manera mucho más amplia y a esos niveles, ¿no? De, Interesantísimo. de hecho, eso que estás diciendo lo podemos comprobar en Apocalipsis 17:6. Vamos un momentico ahí. Ok, vamos allí.
Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Esa es la Jezabel simbólica, ¿verdad? Es Wow. el sistema papal. Todo esto ahorita lo estamos hablando en generalidades, ¿verdad? Pero conforme vayamos adentrándonos, vamos a ver todavía más y más y más detalles. Ahora, Claro que sí. Wilson, esto que estás leyendo vos, no solo aplica a lo que pasó, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a Apocalipsis 17, esto aplica más todavía Al para futuro. lo que viene, ¿verdad? Sí, exactamente. Es Exactamente. algo muy, muy importante. Ahora, vamos a leer, Wilson, sobre Jezabel en Apocalipsis el capítulo 2 y el versículo 22. 22. 22 y 23 puede ser, Wilson. Ok. Dice aquí, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Ok, entonces aquí dice que Jezabel, la Jezabel mística, ¿verdad? La simbólica va a ser dejada en cama, ¿verdad? O Sí, arrojada en cama. ¿En qué momento ocurre eso? Ocurre precisamente al final de los 1260 años, ¿verdad? ok, ¿Por qué? ok. Porque esta iglesia recibe una herida como de muerte, que es descrita en Apocalipsis del capítulo 13. Entonces, es dejada en cama porque está enferma, está herida. Herida de muerte. Ajá. Pero de esa herida dice Apocalipsis 13 que se va a recuperar. Y ahorita Ujú. estamos en ese proceso de sanación, que por cierto ya casi está cicatrizando, ¿verdad? Esa Sin herida. duda. Entonces, hasta ese detalle Dios nos da el periodo de Tiatira, es increíble, ¿verdad? Mm, Y bueno, esa herida pues se dio entonces en 1798, básicamente al final de lo que fue la Revolución Francesa, ¿verdad? Pero bueno, vamos a adentrarnos más en ese episodio en particular cuando lleguemos precisamente a Apocalipsis 13. claro. Luego, ajá, ¿vas a decir algo? Quería leer el verso 20, Luis, que Mm, es muy interesante. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, mm, dando a entender que de manera directa, clara, de manera abierta, Jezabel es la que hace, no diría obliga, sino que induce y de manera subrepticia, de manera ¿cómo sería? Bastante bien articulada, es ella la que enseña y seduce. Mire bien el punto de esas dos mm, palabras que dice allí, a mis siervos, hablando de gente buena que en su momento servía al Señor, sí, termina ahora sacándolos, mm, sacándolos de la verdad, porque ella lo que los lleva es a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, todo lo que es ah. esa adoración idolátrica falsa, mentirosa y peligrosísima, ¿no? Sí, es una de las características de Jezabel es ser idólatra, ¿verdad? Y es algo que Exactamente. caracteriza a este sistema que estamos hablando. Y estamos Exacto. hablando, y como siempre lo hemos dicho, ¿verdad? De sistemas, no estamos hablando aquí de Exacto. personas. Y cuando está hablando de Exacto. fornicación, no es una fornicación carnal, es una fornicación espiritual, A nivel espiritual, porque correcto. la iglesia debe estar casada con el Señor, no con los reyes de la tierra, ¿verdad? ¿Ok? Exactamente. Exactamente. Ok, cuando Apocalipsis o en el periodo de Tiatira dice que el vencedor regirá con vara de hierro a las naciones y que éstas serán quebradas como vaso de alfarero, Cristo hace una promesa que deriva, Wilson, de un salmo mesiánico y es precisamente Salmo 2, 8 y 9. Nos dicen, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro,
como vasija de alfarero los desmenuzarás. Que entonces aquí se está haciendo una promesa, ¿verdad? Esta promesa es la herencia que van a tener los hijos de Dios, no por la fuerza, no por la guerra, Ujú, sino ujú. cuando el Señor le dé esta tierra por heredad a los hijos del Señor. Esta es una promesa que se le está haciendo a los albigenses, ¿verdad? A esa gente que vivió durante la época de persecución, ¿verdad? A los albigenses y a los, ¿cómo se llaman estos? Se me fue el nombre. Y a Valdenses. los valdenses, ¿verdad? Ujú, Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya ujú. los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Esta gente y andaban vagando sin tierra, ¿verdad? De un lado a otro, tenían que estarse moviendo porque si se quedaban en un solo lugar, sí, Los ahí aniquilaban. los localizaban rápido. Por cierto, hace poco vi un programa muy bonito sobre los lugares, Wilson, donde ellos se movían en las montañas, ¿verdad? Estamos hablando ahí de la parte de Italia, Francia. Y todavía quedan algunos restos de los lugares donde ellos bautizaban, algunas casillas ahí que ellos tenían, ¿verdad? Ujú, Es ujú. muy bonito. Bueno, pero esta gente que no tenía nada, ¿verdad? Ellos sabían que tenían una heredad y esa heredad estaba en el reino de los cielos. Y bueno, Wilson, Cristo es la estrella de la mañana y en la promesa que a Él le hace el Padre estamos todos involucrados, ¿verdad? Que es Así es. precisamente eso de heredar con Él. Vamos a ir a Gálatas 4:7 y luego a Segunda de Pedro 1:19. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Qué bonita promesa. La promesa, ¿verdad? Que es la promesa ya no solo a esta gente que vivió en ese periodo, sino al pueblo de Todos. Dios en general, de todas las edades, ¿verdad? Y Exacto. segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, esto es lo que nosotros heredamos es a través de Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. No es a través de una guerra que se hace en Medio Oriente, ¿verdad? Para desalojar a otras personas. No, no, eso no. Eso son ideologías. Todos nosotros lo que heredamos es a través de Cristo y por Cristo, ¿verdad? Ujú. Y esto es una promesa que vamos a ver. Mucho se ve mucho en Salmos, es bien interesante. Pero también se ve mucho en Apocalipsis, ¿verdad? De hecho, el libro Dos Verdades Ocultas lo termino con un salmo que habla que los justos van a heredar la tierra, ¿verdad? Amén, Esa es la amén. promesa que tenemos. Y bueno, esta gente, la gente fiel que vivió, la iglesia fiel que vivió durante este periodo, sufrió muchas persecuciones, muchas privaciones, pero murieron con esa bendita esperanza que ya tenía, por ejemplo, Abraham, ¿verdad? Y él sabía que no solamente era ese lugar, sino que era todo el mundo. Y a través de ese mundo, él iba a heredar, pero dice que su simiente, pero cuando está hablando de la simiente, dice Gálatas 3:16, está hablando de uno, y a la simiente, el cual es Cristo, Cristo. ¿verdad? Entonces, ya aquí terminamos la cuarta iglesia, ¿verdad? Ya luego vienen otras iglesias ahí muy interesantes, que sería Sardis, Filadelfia y la Odisea, que están en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, y a poquito ahí nos vamos a ir adentrando en este Entrando, maravilloso claro. mundo de Apocalipsis. Sabe Luis que haciendo memoria rápidamente, una de las historias que recuerdo de ellos, los albigenses, los valdenses, es como, así como lo que mencionaba, ¿no? Ellos viviendo por de lado en lado, sin un lugar fijo, escondiéndose para salvaguardar sus vidas. Ellos de todos modos no se quedaron en las montañas o no permanecían en ellas, aunque estaban allá en los Alpes y todas esas grandes cadenas montañosas europeas. Ellos bajaban a las ciudades con el ánimo de predicar, pero lo hacían de una manera muy especial.
dice que, por ejemplo, si ellos vendían pan, en el pan, dependiendo de la persona, ya cuando sabían más o menos que es una persona afín, que le gusta, que tiene una mente abierta, dispuesta a aprender, metían un papelito ahí entre el pancito, le ponían una hojita de la palabra del Señor y se lo entregaban a la persona. Como comerciantes que eran, tenían que acoger algunos recursos, pero ellos intercambiaban ese pancito que hacían, esos productos que vendían, esas telas que confeccionaban, y entre esos artículos metían esas porciones de la palabra de Dios, y la gente conocía la verdad o conoció de la verdad a través de esas porciones de la escritura que pueblos como los valdenses y los albigenses pues llevaron a lo largo de Europa durante la persecución más severa de allá del año 538 hasta 1517, ¿no? Es interesante, Luis, que ellos tendrán su herencia, y eso cuando tú mencionabas ahora venía a mi mente de que estamos en esta tierra, pero vamos como advenedizos. Nosotros no tenemos un reino que realmente es el que nos espera, y tú lo decías muy bien, esa herencia está escondida en Cristo ya. Con el Señor Jesús lo tendremos todo. Si tenemos a Jesús, lo tendremos todo. Si no tenemos a Jesús, aunque tengamos muchas cosas y tengamos dinero y tengamos recursos, en realidad es como no tener nada, porque a la larga nada de eso se va a llevar la persona. Entonces, qué interesante que ellos escogieron la mejor herencia, que es la que vale la pena, y que ojalá tú y yo también hagamos lo propio y escojamos a Cristo, la verdadera herencia, ¿no? Amén. Vamos a tener entonces una palabra de oración. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la oportunidad de ir avanzando poco a poco en este maravilloso libro de Apocalipsis. Danos, Señor, la sabiduría necesaria y para poder entender lo que todavía falta, que son muchas cosas, y a tener la dedicación para poder tener esa motivación que nos lleve a finalizar este hermoso estudio. Bendice, Señor, a cada uno de los que están viendo este video y aquellos que lo verán, y haz que este video pueda ser de mucha bendición para muchas personas, para apresurar, Señor, tu venida. Quédate, Señor, con nosotros ahora y siempre, y gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto, mis amigos. Cielos y mares anuncian Cristo viene, nuestra esperanza al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranatha, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitará. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro.